Hola a todos, bienvenidos a un repaso más de esta lección de Escuela Sabática. Gracias por acompañarnos semana a semana para tener este repaso con el fin de ver un poco más a profundidad nuestra lección de Escuela Sabática. Antes de iniciar, quiero dar las gracias a todos los que nos han acompañado durante todo este tiempo. Gracias por el apoyo, gracias por también dejar allí sus comentarios. Para nosotros es muy valioso porque queremos seguir contribuyendo a la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la proclamación del Evangelio. Entonces, gracias a todos. Y antes de iniciar, queremos, como siempre, empezar con una oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que los invito a que nos acompañen, inclinando sus rostros y cerrando sus ojos. Te damos gracias, buen Padre, buen Dios, porque eres bueno. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de un repaso más de esta lección de escuela sabática. Queremos implorar que tu Santo Espíritu nos guíe, nos acompañe y que podamos ser grandemente bendecidos al ver los comentarios de este repaso, de esta lección. Así que en tus manos nos encomendamos y por favor acompáñenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, voy aquí entonces a compartir la pantalla para que veamos la presentación que nos compete hoy para nuestro estudio de la lección. Y estamos viendo precisamente allí la lección número 5. Y vamos entonces a nuestro versículo de memoria que se encuentra en el Salmo 46 y el versículo 10, cuando dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, dice el Señor. Así que hay algo importante, hay algo realmente espectacular en este versículo, y es el hecho de lo que el Señor dice: Estad quietos. Y estamos viendo que en el mundo hay y lo vimos en la semana pasada, el mundo trata de hacer uniones, alianzas, con el fin de tratar nuevamente de dejar un solo gobierno a nivel mundial, lo que se llama el nuevo orden mundial, pero la palabra del Señor dijo que no. Y que el único exaltado, nos dice hoy en el Salmo 46, el versículo 10, el único exaltado será Él, el Dios eterno, el Dios excelso, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en toda la tierra, en toda la tierra. Y vamos a ver un principio fundamental, porque resulta que hay una gran cantidad de personas, de pensadores, que fundamentan y argumentan que era voluntad de Dios que las personas precisamente cayeran en pecado a fin de que sucediera todo lo que está sucediendo. Y finalmente es un pensamiento peligroso, porque eso pone a Dios como el culpable del pecado y no en Satanás, quien es el verdadero iniciador de todo esto, de todo el mal, de las enfermedades y demás. Dice precisamente este espectacular libro, La historia de la redención, en la página 31. No era la voluntad de Dios que esa inocente pareja tuviera el menor conocimiento del mal. Les había otorgado el bien con generosidad y les había evitado el mal. Entonces, en ese orden de ideas, teniendo esto en nuestra mente, ¿sí? No era la voluntad de Dios que Adán y Eva conocieran el mal. No hay nada de malo en adquirir conocimiento. No hay absolutamente nada de malo en conocer nuevas cosas. Simplemente Dios quería evitar conocer el mal, que conociéramos el mal y precisamente las consecuencias de todo ello. Esa sí era la voluntad de Dios. Evitar el mal, que evitáramos de toda manera lo malo. ¿Mm? Pero nuestra naturaleza, a partir de que nuestros primeros padres pues deciden ir en contra y Dios respetar esa voluntad, pues ahí empiezan las cosas malas y feas. Entonces vamos a la primera parte, que habla del domingo, que habla del primer mandamiento. Aprovecho para decir algunas de las imágenes que se están compartiendo acá, pues son de la inteligencia artificial, tratando de llegar a lo más cercano del relato bíblico, así que hay algo muy bueno allí, aprovechando esta inteligencia artificial. Y cerrando este paréntesis, vamos al primer mandamiento. Lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 17, cuando dice: Mas del árbol de la ciencia o el conocimiento del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este primer mandamiento, estamos viendo allí que hay algo explícito, que si Adán y Eva precisamente permanecían en ese mandamiento y permanecían en obediencia, pues no iban a conocer las consecuencias. Iba más allá de morir, iba más allá de simplemente perder la vida. ¿M? Y a medida que vayamos mirando, o ustedes miran el relato de Génesis 3, van a ver que se perdieron varias cosas. Así que este es el primer gran mandamiento. Y como dijimos, no hay absolutamente nada de malo en adquirir el conocimiento. ¿M? Pero para entender un poco más el principio, fíjese que usted no necesita experimentar cosas malas para saber que son malas, ¿sí? Y tenemos allí un listado, aplicándolo a todo lo que es actual. El cigarrillo es malísimo, los vapeadores, ni se diga, el alcohol, las sustancias alucinógenas o psicoactivas, el tema de la promiscuidad, el espiritismo, la brujería, ciertas comidas como la comida chatarra, la comida con, bueno, todo lo que es conocido como comida chatarra. ¿M? El sedentarismo es malísimo, ¿sí? La ociosidad, lo mismo que robar, matar, levantar falso testimonio, cometer adulterio, mentir. Fíjense que todo este tipo de cosas son malas, pero usted no necesita experimentarlas para saber que son malas. Algo así pasaba en el Edén. Dios no quería que las personas, o en este caso, Adán y Eva, experimentaran o tuvieran conocimiento del mal. No era ese el propósito de Dios. Sin embargo, ellos lo escogieron y Dios en su amor tuvo que permitir y tuvo que respetar su libre derecho a la elección. Y si nos ponemos en este momento en nuestro papel de padres de familia, para los que somos padres de familia, en muchas ocasiones nosotros le decimos a nuestros hijos, mira, y vamos a tomar el primer ejemplo. Si tú decides fumar cigarrillo, vas a tener consecuencias. No lo fumes, no lo fumes. Vas a tener consecuencias que te pueden llevar a la muerte. Entonces, en ese orden de ideas, cuando vamos a este primer mandamiento, vemos allí que en ese simple mandamiento se podía ver el principio de los 10 mandamientos que conocemos hoy. Porque, por ejemplo, no tendrás otros dioses delante de mí. Al hacer caso a Dios, lo pondrían a Él como Dios, ¿sí? Y lo exaltarían como Dios y no ellos mismos o la serpiente a la que le hicieron caso. Hablando entonces de un tema de adoración, de no hacerse imágenes y lo demás, pues precisamente en este orden de ideas, cuando se obedece a Dios, se le adora como debe ser, ¿sí? De no tomar el nombre de Dios en vano. Fíjense ustedes la conversación que tuvieron la serpiente y Eva, donde de una u otra manera Eva, precisamente al decir, cuando le dijo a la serpiente, no, es que Dios dijo que no comiéramos ni lo tocáramos. Y Dios no dijo eso. ¿M? Deshonra entonces el nombre de Dios. Vamos a saltearnos un mandamiento, ya pasamos al cuarto mandamiento para explicarlo más a fondo. Es que precisamente honra a tu padre y a tu madre. Ahí estaba explícito. Si obedecían, honraban a Dios como su padre, como su creador. ¿No iban a matar? Por supuesto que no, porque al no consumir precisamente o al no comer de ese fruto, pues ellos no accederían a la muerte, por lo tanto no matarían. ¿Mm? No robarían, se robaron lo que le pertenecía a Dios. Y esto tiene que ver mucho con el cuarto mandamiento y ya lo voy a explicar más a profundidad. No iban a cometer adulterio, aquí hablamos de un adulterio espiritual. Se refiere entonces a que si usted decide seguir a Dios, pero hace caso, por ejemplo, a las palabras del enemigo que están en contra de las escrituras, pues allí se comete un adulterio espiritual. ¿Mm? De no cometerás o no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Fíjense ustedes que Eva, pues precisamente cometió este pecado, argumentando que Dios dijo cosas que en realidad no dijo. ¿Sí? No lo toquéis, no lo miren ni lo toquéis cuando dice eso. ¿Mm? Y no codiciarás. Tiene que ver también mucho con el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Fíjense que el no codiciarás tiene que ver con mucho. Ahora, cuando pasamos al cuarto mandamiento, fíjense ustedes un paralelismo tremendo. Primero, Dios dice, voy a dejar aquí de compartir la pantalla un momento. Fíjense algo interesante, se escuchan algo de fondo, es mi hijo. Fíjense algo importante aquí. El cuarto mandamiento, Dios dice
que nos dio 6 días para trabajar y hacer toda nuestra labor, pero el séptimo es suyo. ¿Sí? Básicamente, 6 días tienen ustedes, tóquenlo, hagan sus obras, sus cosas, pero el séptimo es mío, me lo reservo para mí. En ese día no lo toquen, ese día no hagan las cosas que ustedes hacen comúnmente en los 6 días que les he dado. ¿Sí? Cuando vamos a lo del árbol, fíjense que hay un principio fundamental, porque Dios dice, todo árbol les he dado para que coman, pero este no, este me lo reservo, este es para mí. Y entonces cuando Adán y Eva deciden comer del árbol, entonces precisamente roban lo que es de Dios y también codician lo que Dios dijo, no toquéis. Perdón, no comáis, no toquéis, no, perdón, no comáis, no comáis. Y es algo que precisamente se encuentra allí implícito en el cuarto mandamiento. Dios dice, 6 días tienen ustedes para hacer todas sus obras, pero el séptimo, el Shabbat, el sábado, es mío, es mío. Bien, entonces vuelvo a compartir la pantalla para seguir adelante con nuestra presentación, porque estos principios nos van a permitir entender mucho más de lo que la lección habla a profundidad. Así que, como hemos visto, usted no necesita experimentar las cosas malas para saber que son malas. Dios quería evitar el mal. Dios quería evitar el mal. Entonces, en ese orden de ideas pasamos a la siguiente parte, que es la del lunes, cuando hablamos de Daniel 2. Daniel 2, versículo 35, nos dice lo siguiente. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras de verano y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Mm? Entonces aquí estamos viendo algo importante y nos lo menciona la lección, y es que en estos reinos de Daniel 2 estamos viendo que primero va oro, plata, bronce, es decir, todo va en un menor valor. El reino que sigue al otro es de menor valor, hablando no solo de, digámoslo, una cuestión de jerarquía, sino también hablando de una decadencia, una decadencia. Entonces todo va en devaluación. Todo va en decadencia. Cada sociedad nueva es peor que la anterior. ¿Mm? Entonces, aunque se repiten patrones, pero cada vez va a ser mucho peor, muchísimo, muchísimo peor. Y es lo que está pasando hoy en día. Y fíjense cuando vamos a ver en esta diapositiva algo allí importante, y es que no sé si lo alcancen a ver, voy a señalarlo aquí con el mouse. La primera imagen que quiero señalar acá es la del señor Charles Darwin, quien es o conocido como el padre de la evolución, donde dice que el hombre pasa de ser un animal a alguien enteramente súper inteligente. Sin embargo, pues cuando vemos las evidencias de la situación actual, vemos todo lo contrario, que de ser un perfecto hombre, estamos cada vez más siendo más animales. ¿Mm? Y tenemos al lado el señor Karl Marx, quien fue uno de los autores del Manifiesto Comunista, donde pues precisamente él habla de una idoneidad de sociedad a través de el comunismo. Hay 10 puntos importantes del Manifiesto Comunista que no los vamos a nombrar hoy, pero todas estas ideas, todas estas bases desencadenan después en otras ideologías como la que estamos viendo aquí, el tercer personaje a quien señalo. Voy a correrme aquí un poquito, quien es el señor Joseph Stalin, uno de los, ¿cómo decirlo?, genocidas más grande que ha levantado la historia, al igual que el señor Adolf Hitler. Entonces, cuando se reúnen todas estas filosofías, estamos viendo lo que pasa hoy, que es el tema de la decadencia social. Estamos viendo precisamente lo que pasa hoy con las leyes de género en algunos países. Estamos viendo la decadencia también en la música, las ideologías que tiene que ver precisamente hoy con lo que quieren nombrar del aborto libre, lo que pasa hoy en día también con la cuestión de la nueva forma de prostitución a través de estas plataformas. Lo que pasa con toda la autopercepción de género hoy en día, donde una persona de 30, 40 se autopercibe una niña de 9 años,
y pretenden tener derechos de una niña de 9 años, como ingresar a los baños. Es decir, fíjense, toda esta decadencia y lo que hoy en día está de moda en muchas partes del mundo, lo que se llama ahora la sociedad woke, ¿vale? Entonces, yo los invito a que investiguen un poco más en Internet lo que significa esto de ser woke, todo el tema de la autopercepción, porque esta decadencia es de lo que ha estado hablando la Biblia, no solo en el pasaje de Daniel 2, ¿m? Sino en muchas partes más. Así que en ese orden de ideas, el Señor Jesucristo, y esto lo nombra la lección, nos pone en vilo algo importante. Primero, cuando habla en Mateo capítulo 24 y el versículo 6, cuando dice, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario, dice el Señor Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué será necesario? ¿Por qué tiene que pasar? La versión Serafín de Ausejo dice, no se turben, porque todo esto tiene que pasar. Y todo esto tiene que pasar a fin de que la historia precisamente deje en evidencia que se llegó a un punto de maldad tan grande, así como en los tiempos de Noé, que ya no haya más remedio y las personas simplemente terminen por desechar a Dios. Así como pasó en Primera de Samuel 8, cuando Dios le dice precisamente a Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Cuando la gente elige vivir como los pueblos paganos, van a empezar los problemas. Y cuando venga precisamente, pues, el juicio sobre todo esto, pues la evidencia, la misma historia la va a dar. Y el Señor Jesucristo termina diciendo, mirad, que de antemano os lo he dicho. Entonces, aunque estas cosas pasen, debemos tener mucho cuidado con crear demasiadas especulaciones. Simplemente tiene que pasar. ¿Cuál es la invitación aquí? Sigamos preparándonos para que en el momento de la gran prueba, pues el Señor nos dé la fuerza para mantenernos en pie. Así que pasamos a la siguiente parte del día martes y hablamos de Daniel capítulo 7, donde precisamente vamos a leer dos versículos muy importantes que dice lo siguiente. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de la noche y he aquí que los cuatro vientos, fíjense que lo tengo subrayado o en negrilla, perdón, los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Más adelante, pues está la visión, más adelante también esta parte de su interpretación, pero es importante que notemos algunos símbolos aquí que tenemos que analizar. Entonces, ¿cuáles son esos símbolos? Vientos. ¿Qué es lo que significa entonces cuando la Biblia o aquí Daniel hablan vientos? Representaban aquellos movimientos diplomáticos, bélicos, políticos o de otra índole que habrían de determinar la historia de ese periodo. Ahora, cuando vamos a la historia, fíjense ustedes que las guerras que hubo entre primero Babilonia y Medo-Persia, Medo-Persia termina por derrocar el imperio babilónico mesopotámico, ¿m? Y luego los griegos terminan por derrocar el gobierno de los medos y los persas y finalmente el imperio romano termina por derrocar al imperio griego. Entonces, todos estos movimientos son los que muestran pues precisamente todos estos hechos, como lo ven ustedes en la pantalla, diplomáticos, bélicos, políticos, que han de determinar el curso de la historia según su periodo. Pero dice que estos vientos mueven el mar. Entonces, ¿qué es lo que significa el mar o el gran mar? Aquí es un símbolo de las naciones del mundo, el gran mar de la humanidad en todos los siglos. Y fíjense ustedes que a medida que va pasando el tiempo, eh, perdón, a medida que va pasando el tiempo, todos estos movimientos políticos siguen agitando muchísima gente. Hoy en día en Colombia hay mucha agitación de las personas por lo que políticamente está pasando con el presidente actual y que de una u otra manera nos muestran precisamente esta decadencia social que se está viviendo, pero sobre todo que en este intento de seguir uniendo a las naciones, pues Dios dice, no va a pasar y se cumplirá la palabra del Señor. Finalmente todo esto va a llevar a que todas estas naciones
que quieren estas uniones van a ir con un mismo objetivo al final y es perseguir al pueblo de Dios. Entonces, para continuar, y voy aquí a apagar mi cámara un momento, hablamos de las cuatro bestias. ¿Qué significan cuatro bestias? Representan cuatro reyes que se levantarán sobre la tierra. Y es bien conocido, es bien conocido que la misma historia bíblica nos dice que vienen, o que el sucesivo de esos reinos son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, luego sigue Roma. Luego hay algo diferente en Daniel 7, que habla ya del imperio romano papal, que hasta hoy en día sigue adelante. Y fíjense algo importante y es que cuando miramos esta sucesión y cuando miramos precisamente la historia, vemos que estos cuatro reinos no dejaron en paz a la Israel local debido a que Israel local en aquel tiempo decidió vivir como pueblos paganos. Son consecuencias que hoy en día se sigue viviendo porque la Israel espiritual no puede vivir en paz, no puede permanecer en paz por el hecho de que ese pueblo de Dios a nivel mundial decide vivir como pueblos paganos. Vamos a la siguiente, y es que precisamente Romanos capítulo 3 versículos 11 y 12 nos dice lo siguiente: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y este es el comportamiento general que está teniendo todas las personas alrededor del mundo, su gran mayoría, la gran mayoría, no digo todas, la gran mayoría. Y es el hecho de que no hay quien busque a Dios y precisamente al hacer eso están todos estos desvíos que habíamos visto en esta diapositiva. Todos estos desvíos que están haciendo que nuestros jóvenes, que nuestros niños, pues estén direccionando por lados que Dios no quiere, que no es la voluntad de Dios que se desvíen por ese sendero. Así que esto nos lleva precisamente a la siguiente parte y es para poder entender el principio. En esta gráfica nosotros estamos viendo, voy aquí a apagar mi cámara un momento, estamos viendo aquí en esta gráfica algo importante y es para poder entender gráficamente lo que se refiere esto de los símbolos. Estamos viendo que aquí el agua como tal, ¿sí? El agua como tal representa precisamente a todos estos gobiernos mundanos, que son las aguas que se agitan, son precisamente pues esta gran inundación. Jeremías, Isaías, Ezequiel hablaban de inundaciones y estas inundaciones significan precisamente muchedumbres, una gran cantidad de personas. Y la tierra representa un lugar reservado, un lugar tranquilo, un lugar donde precisamente el pueblo de Dios o los hijos de Dios pueden estar en santa paz. Sin embargo, y lo vemos en la figura de un tsunami, cuando viene un tsunami, pues viene a invadir precisamente estas tierras tranquilas y simplemente para hacer un daño en una población que vive relativamente tranquila en tierra firme. Esto nos lleva entonces a la siguiente parte de la lección cuando se habla de entre la tierra y el mar. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 15 nos habla de lo siguiente. Y la serpiente arrojó tras su boca, tras la mujer, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Y entonces cuando vemos lo que trata de significar este versículo, es que en la persecución y en el tiempo papal, ¿sí? Que duró 1260 años, vemos algo importante allí y es que precisamente la iglesia romana de ese tiempo perseguía al pueblo de Dios, perseguía precisamente a los cristianos que no se arrodillaban delante pues de su máximo pontífice y huyeron más o menos para el año 1620, 1619, huyeron de Europa y llegaron a la isla de Massachusetts, precisamente huyendo de toda esa persecución, precisamente por ser cristianos, precisamente por ser hijos fieles de Dios que pusieron la Biblia como su máxima norma de fe. Entiendo que hay algunas versiones donde se dice que presuntamente
cazaban a las personas por pensar diferente, por pensar de una manera científica, por pensar de una manera atea, pero la realidad y los libros y los hechos registrados muestran que la Iglesia romana perseguía a los verdaderos cristianos que colocaban su Biblia como regla de fe, y hay em, varios ejemplos, precisamente, que la historia lo comprueba, y no solo tenemos a Martín Lutero. Generalmente como protestantes tenemos a Martín Lutero, pero está el señor John Wycliffe, está el señor John Huss, está también Zwinglio en Suecia, y otros reformadores más que fueron perseguidos precisamente por poner a la Biblia como su máxima norma de fe. Entonces, en ese orden de ideas, cuando estamos viendo, cuando estamos mirando la historia, esa persecución por medio de mucha gente, eso es lo que significa agua como un río. Eso es lo que significa. Cuando dice precisamente agua como un río, se refiere a que a través de la institución papal, muchas personas perseguían a la mujer. Ya vimos en lecciones anteriores que la mujer simboliza la iglesia, y trató precisamente de desaparecer a todos los cristianos, pero ellos llegaron, como les comenté, a la isla de Massachusetts en el año 1620. Entonces, en ese orden de ideas, cuando la lección también nos muestra este versículo, Apocalipsis 13, versículo 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a un cordero, pero, y vamos a hacer una pausa acá por una sencilla razón. Los famosos peregrinos llegan a 1620 a la isla de Massachusetts, huyendo de la persecución de la Roma papal. En esa tierra relativamente tranquila que Dios había separado, ¿sí? En los Estados Unidos de Norteamérica, allí se levanta precisamente un movimiento importante, se levanta precisamente algo que hoy en día, pues en la mayoría de países del mundo se respeta, y es la libertad religiosa. Los peregrinos, poco a poco y pasando los años, levantan un país, porque esto dice una bestia, así, después vi otra bestia, significa un reino. Levantan un reino donde se proclaman dos importantes leyes: libertad civil y libertad religiosa, ¿sí? Lo civil no se puede meter con lo religioso, y lo religioso no se puede meter con lo civil. Es decir, si usted adora a Dios de una manera, el Estado no puede obligarlo a usted a decir, no, usted tiene que adorar a Dios de esta manera y solo va a existir esta denominación o religión en este país y punto, y es obligado. Para los que vivimos en Colombia y tenemos un poco más de 40 años, sabemos que en la Constitución del año 1886, constituida precisamente por Rafael Núñez, este país era enteramente católico y cualquier otra confesión no era reconocida. Esto cambia en el año de 1990 con la nueva constitución, donde en el papel, por lo menos, se respeta la libertad de culto y también la libertad civil. A eso se refieren los cuernos de cordero. Pero aquí terminamos con el pero, ¿sí? Finalmente hablará como dragón, como dragón. ¿Por qué pasará esto? Finalmente, los Estados Unidos de Norteamérica, no hay tiempo para llevarlo un poco más a fondo, los Estados Unidos de Norteamérica harán algo que se llama la ley dominical, donde obligarán a toda la gente a adorar a Dios en un día contemplado por la ley, contemplado por la Constitución, que cambiará. Y este es un dato, y hago un paréntesis: la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica desde el año 1776 no ha tenido una sola reforma, por lo menos en su primera enmienda. No la ha tenido, donde se garantiza la libertad civil y la libertad de culto. Pero esto va a cambiar, porque la libertad de culto va a ser, em, va a ser coartada, y básicamente por medio de las leyes civiles se va a obligar a que la gente adore a Dios como la ley lo estipula, y no conforme a los dictámenes de su conciencia. Y aquí es donde ese país, donde precisamente es un gran país en este momento, donde se promueve la libertad de culto, la libertad civil, finalmente hablará como dragón. Hablará como habló en su momento
la Roma papal, donde obligaba a la gente precisamente a ver su visión de Dios, donde prohibía la Biblia, como la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia, y por medio de las leyes civiles perseguía y mataba a aquellos hijos de Dios que querían ser fieles. Finalmente Estados Unidos hará exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, nos vamos a la siguiente parte. Algo muy importante acá, y es lo que está nombrando, que es profetizar de nuevo. Y tenemos una lectura un poco larga que no la vamos a hacer en este momento por cuestión de tiempo, pero se nombra y se menciona precisamente Apocalipsis capítulo 10 y de los versículos 1 al 11. Y hay algo muy importante acá, hay puntos que es necesario empezar a tocar. Y es que en esta lectura se nos habla de un ángel que aparece por primera vez y se menciona en Daniel capítulo 12, perdón, y los versículos 5 al 7. Y hay algo allí, es que también se encuentra la tierra, se encuentra el mar, ¿m? Y este ángel en Daniel 12 tiene las dos manos levantadas, pero en Apocalipsis solo tiene una mano levantada. ¿Es el mismo ángel? Por supuesto que sí. Y ya vamos a entrar en una corta explicación del por qué. ¿Mm? Entonces, el ángel de Apocalipsis, o el parece Apocalipsis, solo tiene una mano levantada porque en la otra tiene un librito o un rollo, un pequeño rollo. Ese rollo es el mismo que quedó sellado en Daniel 12, que corresponde a la porción que va desde Daniel capítulo 8 hasta Daniel el capítulo 12. Es exactamente el mismo ángel. Ahora, habla de la tierra y el mar. La primera vez que se menciona esta apología se encuentra también en Daniel capítulo 12 y los versículos 5 y versículo 7, donde esta persona precisamente tiene sus pies posados, o este ángel vestido de lino fino, tiene sus pies posados en el río o en el agua. También habla de trueno. Apocalipsis 10 habla de un trueno y un mensaje sellado. Y es importante porque ese mensaje tenía que quedar sellado porque estaba hablando acerca del gran chasco de 1844. Por eso tenía que quedar sellado ese mensaje y podía entenderse hasta después de 1844. Así como en Daniel 12 se sella el libro, bueno, se sella ese rollo, ¿sí? Y que solo se entenderá hasta el tiempo del fin, que empieza en 1798, este pequeño mensaje que sonaba como un trueno y que precisamente Dios mismo le dijo a Juan que tenía que sellar ese mensaje, se refiere al gran chasco que se entendería hasta después de 1844. Y fíjense algo importante y es que vienen los juramentos. Fíjense que ambos ángeles, tanto el de Daniel, el que aparece en Daniel, como el que aparece en Apocalipsis 10, hacen el mismo juramento. Juran por aquel que vive por los siglos de los siglos. No puede ser Jesucristo, porque Jesucristo en Apocalipsis dice, yo fui el que vivió, murió, pero regresé a la vida. Entonces, cuando se refiere que es que aquel que vive por los siglos de los siglos, se refiere al Padre. ¿Mm? Luego se menciona algo importante y es dulce y amargo. Lo dulce se refiere al mensaje que correspondería a 1844, a la interpretación que en su momento dieron de la segunda venida del Señor Jesucristo. Fue dulce como la miel. La gente predicó, se levantó un movimiento para predicar el Evangelio de una forma tremenda. Hubo un pregón tan grande que la gente sencillamente quiso entregar su vida, olvidó, muchos vendieron sus pertenencias, esperaban que el Señor Jesucristo viniera el 22 de octubre de 1844. Y ahí es donde viene lo amargo. Ahora, como un paréntesis, ustedes pueden ver en Ezequiel capítulo 3 que se menciona también algo similar de devora el rollo, come el rollo y luego ve y predica, ve y habla, haciendo un símbolo del estudio profundo de las escrituras y las profecías. Entonces, esa es la parte dulce. Lo amargo. Lo amargo pasa precisamente en ese gran chasco, cuando efectivamente el Señor Jesucristo no vino el 22 de octubre de 1844. Ahí es donde el rollo o este mensaje
se vuelve amargo en el vientre. Es dulce en la boca por la cuestión de la predicación, pero amarga el vientre por la cuestión de la experiencia. Y precisamente en el versículo 11, cuando el Señor dice es necesario que prediques otra vez, es donde nace el movimiento, ¿sí? La lección de escuela sabática entonces nos hablaba del nacimiento de un movimiento y este movimiento proféticamente nace en Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 11, cuando Dios dice, tienes que profetizar otra vez. Y fue cuando estudiosos de la palabra en aquel tiempo, no solo William Miller, sino también otros estudiosos como Joseph Smith, miran y comprueban con la Biblia que lo que pasó en 1844 es que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Que eso fue lo que pasó, eso fue lo que aconteció. Tal vez muchas personas digan, es que su iglesia no es la verdadera porque viene de un chasco. Bueno, tengan en cuenta que los apóstoles sufrieron muchos chascos. Ellos pensaron que Jesucristo vendría a implementar su reino en la tierra. El gran chasco fue cuando lo vieron morir, cuando lo vieron arrestado. ¿Mm? Eso no quiere decir que entonces la iglesia que levantó Jesucristo no fuera la verdadera. Por supuesto que no. Hay cosas que es necesario que sucedan para que con el tiempo las podamos entender. ¿Sí? Es necesario que acontezca, dijo el Señor. Muy bien, en ese orden de ideas, ¿sí? Para tener en cuenta, y es que precisamente cuando se levanta este movimiento, ¿m? Que precisamente tiene características esenciales, que todavía predican que los 10 mandamientos están vigentes, incluyendo el cuarto mandamiento, especialmente el cuarto mandamiento que ordena la santificación del Shabbat, ¿sí? Como un día de adoración para Dios, precisamente que hablan del testimonio de Jesucristo. Precisamente es una iglesia eh, que trata precisamente de andar en buenos principios de salud, que lo promueve, que lo predica, ¿sí? Tiene esas características especiales. Pero finalmente Mateo 24 y el versículo 14 dice una gran verdad y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y esta es una invitación muy especial. No sabemos cuándo la última persona sea precisamente o sea predicado el Evangelio. No sabemos cuándo va a pasar. No hay una fecha para eso. Es imposible determinarlo. Y aprovecho para decirles y denunciar, miren, si ustedes están viendo estas personas que aseguran que Jesús viene en el 2030, 2031, huyan. El Señor no ha dejado una sola fecha no ha dejado para la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que, y también hay que dejar algo en claro, y es que aunque todo el mundo recibirá la predicación del Evangelio, no todos van a aceptar. Como vimos en algunas diapositivas anteriores, muchos seguirán decidiendo vivir como los pueblos paganos y cuando venga el juicio, pues no tendrán excusa por la sencilla razón de que decidieron eh, burlarse y no aceptar el llamado que Dios tanto hizo a estas personas para que vivieran una vida mejor. ¿Mm? Así que los quiero invitar a que terminemos con una palabra de oración, no sin antes eh, solicitarles que me sigan. Tenemos aquí mi canal de YouTube y también mi cuenta de TikTok. Lo pueden encontrar como Gordo Adventista. Allí estaré subiendo contenido importante, las lecciones de escuela sabática y otro contenido más. Así que gracias por seguirme, gracias por el clic y terminemos con una palabra de oración para terminar nuestro repaso de la lección. Por favor, no olviden su like, no olviden seguirme, no olviden compartir si lo ven así conveniente y ayudemos y ayúdenme a que estas anotaciones, estos comentarios de la lección de escuela sabática puedan llegar a muchas personas más, en especial a los jóvenes. Oremos. Te damos gracias, buen Dios y buen Padre, por este buen momento de repasar la lección de escuela sabática. Que esto pueda ser un complemento para los demás comentarios que hay a través de los pastores escogidos por ti alrededor del mundo. Por favor, bendice a tu iglesia. Por favor, acompáñanos durante el resto de la semana. Gracias por tu infinito amor, porque lo pedimos
todo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Gracias a todos. Gracias por haber compartido conmigo este momento, estos casi 47 minutos, y nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo repaso de la lección. Dios los bendiga.